porque va a quedar muy olor. Ah, Lo que son. tenemos varios amigos. Dicen que nos está escuchando el audio. ¿Ahora? Hola, hola. Ahora parece que sí. ¿Ahora sí? Listo. Aquí ya centrando los más en América Latina. Perdón. ¿Dónde estás? No. Creo que nos está compartiendo la pantalla por el No, tenés ¿ya? Así. ¿Listo? Bueno, y vemos un acercamiento a lo que es América Latina. Lo que vemos, pues, aquí en el caso de América, la mayoría de población se ha concentrado como hacia las montañas, ¿no? La cordillera de los Andes. Vemos que ese patrón de contaminación lumínica va siguiendo el camino
que siguen precisamente la cordillera de los Andes, o ya muy hacia la costa oriental del continente latinoamericano. Y ya si hacemos un zoom, aquí vemos cuál es la situación de lo que es la región local, norte de Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. No sé, pues, si alcanza a identificar ya aquí cerca de la frontera, por supuesto, ahí lo que ya está creciendo la contaminación lumínica de la ciudad de Paz. Y si ustedes miran, si quisiéramos tener, digamos en el caso de Colombia, quisiéramos ver ese espectáculo, un cielo totalmente oscuro, tendríamos, eso, ¿quién tiene eso? Pues prácticamente donde es la zona del Amazonas, tendríamos que ir a la selva, ¿sí? Ya casi prácticamente la cordillera, las tres cordilleras que tenemos en nuestro país está totalmente bajo la influencia o la afectación de algún tipo de contaminación lumínica. Yo les hablaba en la primera diapositiva, esto es un cielo de tipo 9, ¿sí? En las siguientes diapositivas les mostraba cómo sería un cielo de tipo 5 y luego un cielo de tipo 1. ¿A qué me refiero a eso? Resulta que una manera de nosotros cuantificar cuál es la calidad del cielo que tenemos, cuando queremos, por ejemplo, hacer astroturismo, es muy importante identificar cuál es la calidad del cielo que tenemos. Una de esas medidas que por allá en el 2001 ideó un astrónomo aficionado, John Bolke, fue basándose en lo que él podía observar, las referencias que teníamos en el cielo y que también las podíamos observar, dividirla en una escala de 1 a 9, donde 1 es un cielo excelente y 9 es un cielo totalmente bajo el efecto de extremo de la contaminación lumínica. No podemos ver prácticamente ninguna estrella, que es como se ilustra aquí en la gráfica inferior. En la tablita pues se muestran como cuáles son esas referencias. Yo cómo sé cuál es la escala de mi cielo, el cielo donde me encuentro, digamos, cuando en mi sitio, si yo quiero hacer astroturismo, ¿qué puedo decir de la calidad del cielo? Se toman referencias, digamos, de las constelaciones, de la Vía Láctea, que es una de las grandes referencias que tenemos para saber qué tan mal está nuestro cielo. Y pues en base a eso, también podemos ver cómo, en qué condiciones vamos a tener esos cielos, si estamos en una zona rural, en una zona suburbana o ya totalmente inmersos en la ciudad. Aquí vemos, esto es centrado aquí en la ciudad de Pasto. En la ciudad de Pasto, basándose en esa escala, de acuerdo a esta aplicación, la Evolution Map, en el centro urbano, si nos ubicamos donde está seguro que es casi el centro de la ciudad de Pasto, la calidad del cielo es de 7.4. Pero lo preocupante es que eso tiende a crecer. Nos vemos aquí en la gráfica de abajo a la derecha, se muestra la tendencia de esa escala desde el 2006 hasta el 2025. Si bien del 2024 al 2025, pues hay una pequeña disminución, pero pues ya preocupa cómo en casi 20 años, pues el incremento ha sido notable, ha sido bastante. Aquí, por ejemplo, vemos, por ejemplo, este es el caso de la ciudad de Bogotá. Ahí sí, lamentablemente, se puede decir que no se ven estrellas y es algo muy triste y nostálgico, digamos, como para, digamos, por ejemplo, para, digamos, nosotros, no sé, los que somos como de los 90 hacia atrás, porque sí tenemos en nuestro recuerdo cuando podíamos salir a la calle y ver el cielo totalmente estrellado sin necesidad, bueno, no totalmente estrellado, pero sí con bastantes estrellas, sin necesidad de salir de la ciudad. Y compararlo hoy en día, que uno ya está en esa ciudad y prácticamente no se ve estrellas. Eso es lo que hace que uno, uy, pues ahí hay algo que genera esa nostalgia, que genera esa tristeza. Eh, Tenemos aquí, por ejemplo, otra de las ciudades principales de Colombia, la ciudad de Medellín. También vemos esa tendencia de crecimiento de la contaminación lumínica. Y que de hecho, digamos, acá también muestro para otras capitales de América Latina, tenemos Quito, Lima, Buenos Aires, Ciudad de México, donde, por ejemplo, lo que es Buenos Aires y Ciudad de México, desde el 2006, los últimos 20 años ya totalmente 9, la escala es 9, el cielo. Ellos, digamos, alguien que haya nacido en la Ciudad de México en los últimos 20 años, nunca en su vida ha visto las estrellas, a no ser pues que salga de la ciudad.
En lo que es Quito, Lima, pues también de hace 20 años ya tenía una escala mayor a 6, podían haber algunas estrellas, pero ya están llegando, ya superaron el 9 y hacia allá va a llegar al 9.5. Entonces vemos que es una problemática que sigue yendo en crecimiento y lo triste es que este tipo de charlas de contaminación lumínica, digamos, esto no es algo nuevo. Yo no soy la primera persona que vengo a contar sobre los efectos, sobre las causas, sobre qué problemas nos trae la contaminación lumínica, sino que esto es una temática que se ha conversado durante bastantes años. En otros workshops del pasado también se ha tocado. Y porque también ese valor, digamos, en el tema del astroturismo, de que podamos explotar esa parte, encontrar esos lugares, porque tristemente esos lugares de cielos oscuros se están volviendo un tesoro, porque ya cada vez son pocos. Y la idea entonces es que si encontramos, pues entonces tomemos acciones para proteger esos cielos oscuros. Pero ¿qué hace? Digamos, ¿cuál es la causa? ¿Qué pasa con la luz? ¿Por qué está causando ese fenómeno y por qué sigue creciendo? Lo que pasa es que históricamente, si nosotros nos vamos al pasado, pues siempre se ha relacionado la luz con algo positivo, ¿sí? Nuestros antepasados, cuando todavía no existía la luz eléctrica, cuando empezaron a usar el fuego era símbolo de seguridad, ¿sí? Imaginémonos estar en esa época donde la humanidad tenía que convivir en entornos salvajes. El fuego era símbolo de alejar animales salvajes, animales peligrosos, protegernos del entorno. Entonces era un sentimiento positivo hacia tener el fuego, hacia tener la luz. Nos daba luz en esa oscuridad. Luego, claro, vinieron las ciudades pues por diversos temas en cada país, pues las poblaciones se fueron concentrando en ciudades y esas ciudades fueron creciendo. ¿Sí? Antes de que se inventara o se descubriera el modo de distribuir la electricidad de manera masiva, pues se usaban otros tipos de luminarias para iluminar las ciudades. Pero claro, esto iba a ir incrementando porque entre más población, pues más luz se va a necesitar para iluminar estos calles, estos edificios. Y finalmente, en el siglo XIX, pues llegó la electricidad, principalmente allá en Europa, en el hemisferio norte del planeta, los países del hemisferio norte. Aquí en Colombia fue ya en el siglo XX que se empezó a masificar la luz eléctrica. Pues por ese sentimiento de seguridad, pues simplemente la preocupación de los gobernantes de los estados era cómo optimizar la distribución de energía, ¿sí? No me importan los efectos porque el efecto es positivo, me está iluminando. Y entonces solamente esa fue la preocupación. Más fue como de dónde voy a sacar los recursos para generar mayor electricidad. Y eso también se va asociando a temas de seguridad. Cuando nosotros vamos por una calle oscura sentimos el temor hoy en día. ¿Sí? La seguridad y muchos gobernantes en sus propuestas de mejorar la seguridad, la solución inmediata es voy a iluminarles la calle, la avenida. Sí, porque se tiene ese pensamiento. Si está iluminada la calle, ya seguro no me van a robar. Lo chistoso es que vemos en los noticieros que ahora las cámaras captan en Full HD cómo roban a las personas. Entonces, pues vean que la solución no era precisamente iluminar más. Y lo que les contaba, conforme van creciendo las poblaciones, va creciendo como esa irradiancia. Los gobernantes, pues lo que les comentaba, el tema de iluminación, como no nos preocupaban los efectos, nos empezó a preocupar otros aspectos como la estética. Entonces, si yo coloco este bombillo, coloco esta luminaria, se me bonita la fachada. Los que tienen una finca, entonces si yo coloco hasta este bombillo que me alumbra ya hasta las vacas, me sirve. No estoy siendo consciente de qué otras consecuencias podría tener. ¿Qué mal estoy haciendo yo con colocar una lámpara? Aquí vemos una comparación, esto es un estudio, porque digamos en el caso de aquí en Colombia, si bien no existe una regulación que controle este tema de la contaminación lumínica, sí han habido personas pues muy conscientes de los efectos que esto puede tener y se han llevado a cabo diversos estudios. Uno de estos estudios fue hace muy poco, en el 2023, por unos estudiantes del Observatorio Astronómico Nacional, donde a través de imágenes satelitales, de satélites meteorológicos, empezaron a comparar cómo ha sido el incremento de esa irradiancia de luz artificial hacia el cielo. Y si ustedes ven, entre junio del 2012 y junio del 2022, una década de diferencia, concentrémonos más que todo como en la mancha amarilla. Ahí ya vemos un indicio que es crecimiento de población. La mancha amarilla es más grande, ¿cierto?
La mancha roja ya es el nivel de radiancia, como se expresa en el color, en la barrita de colores, que también en el caso de Bogotá pues ha crecido. Y pues eso es lo que nos demuestra esta gráfica, ese es el incremento de radiancia. Ustedes ven que hay unos picos, unas bajadas, es porque en ciertas épocas del año pues se va a emitir más luz que en otras. Si ustedes alcanzan a ver, digamos acá dice octubre y diciembre, que es como la barrita roja, que es aquí al final del año, es donde se ubican la mayoría de picos. Acá en Colombia, pues el tema de la iluminación navideña, la Navidad, pues aquí estamos representando mucho como también muy relacionado a nuestra cultura, cuando prendemos más luces y cuando no. El mismo ejemplo, ese mismo estudio pues se hizo para diferentes ciudades de Colombia, pero igual, si ustedes miran aquí a la derecha, en esas gráficas, hay unas ciudades que llaman la atención, Medellín y Bucaramanga, porque dicen, ay, pero mire, está disminuyendo el nivel de radiancia, si hay ciudades donde se está mejorando, pero no. Lo que pasa es que estos satélites solo ven luz en cierto rango, ¿sí? Hay otro tipo de luces que ahora se están instalando porque nos venden lo mismo esa idea. Vean que esta luz blanca, con la luz blanca veo mayor seguridad. Están ahora las ciudades colocando más luminarias blancas. Y pues lamentablemente esa luz blanca, ahorita vamos a ver a qué me refiero, esa parte, digamos, del espectro de luz blanca no domina estos satélites. Entonces, en realidad, eso es como un falso positivo, como diríamos, pero ya en un concepto más bonito, no, bueno, no tan bonito, no tan trágico, de que en realidad no es que se esté disminuyendo la radiación, sino que más bien se está cambiando hacia otro tipo de contaminación. Ya más reciente, esto es un artículo que está ahorita en proceso de revisión, también se extendió ese estudio hacia otras capitales de América Latina y pues se ve que en la mayoría sigue existiendo esa tendencia de incremento en la radiancia. ¿Para qué sirven estos estudios? Es una manera de cuantificar esa problemática y porque en América Latina no todos los países en su legislación son explícitos en combatir la contaminación lumínica. En el caso, por ejemplo, de Colombia, hay normativa que habla de iluminación, pero se preocupan más por la eficiencia energética. Hay normas técnicas que dicen, use este bombillo porque consume menos energía que estos otros. Actualicemos el alumbrado público porque esto representa un ahorro de ciertos recursos en dinero principalmente, pero no se tiene claro el tema de la contaminación lumínica. Eso no se está mirando, ni siquiera existe una ley que defina bajo la ley colombiana qué es contaminación lumínica, y esto creo que también pasa, creo que son muy pocos los países, si mal no recuerdo Chile, si tienen legislación que especifica en sus leyes qué es contaminación lumínica. Uruguay, si no mal recuerdo, no sé si Argentina también tenga una legislación o eso no esté tan claro. Entonces, para eso sirve este, como para las personas, hay un gran conjunto de personas, de astrónomos, de profesionales que están tratando por diferentes medios llegar a los políticos para darles cuenta de esta problemática y pues a través de esto pues tener un argumento fuerte que se les vean que si hay un problema y está en incremento y nos afecta a todos. ¿De dónde viene? Miremos uno de los ingredientes. Yo les decía, pues uno de esos ingredientes principales para que haya contaminación lumínica, pues es la misma luz. Ya les dije, pues no quiere decir que la luz sea mala, porque gracias a la luz conocemos tenemos muchas cosas de la naturaleza, del universo. Pero entendamos qué es lo que pasa con la luz y por qué se genera esa contaminación lumínica. Gracias a los últimos descubrimientos de la física, ¿sí? Si ustedes son familiarizados con términos como la mecánica cuántica y demás, hoy en día sabemos que la luz tiene un comportamiento dual, se puede comportar como una onda o como una partícula. La luz de donde se genera prácticamente es por la interacción de la materia a nivel atómico. ¿Sí? Cuando uno ya estudia ya el átomo, si recordamos desde el colegio la estructura del átomo, y que nos pintaban los electrones y que esos electrones orbitaban en un núcleo, cuando estos electrones, por alguna acción, son obligados a subir o a cambiar de niveles, que es lo que uno diría como que el átomo sufre una excitación o desexcitación, esas interacciones producen energía y esa energía se representa en la naturaleza como o se emite en forma de fotones, algo que llamamos fotones. Y el fotón prácticamente es la luz. Ahora volviendo a ese comportamiento de dualidad onda y partícula, para el caso de la contaminación lumínica nos vamos a quedar solamente con la parte del comportamiento ondulatorio de la luz.
En una onda, pues nosotros tenemos aquí como está representado, la onda tenemos ciertos parámetros que sería la frecuencia, que es la cantidad de veces que un ciclo de eso, digamos que una onda se repite en un segundo. Y otra manera de caracterizarla es en la distancia que hay entre digamos, un valle al otro valle, entre una cresta a otra cresta de la onda. Esto es lo que llamaremos longitud de onda. Ahora, ¿eso cómo lo vemos con nuestros, digamos, la parte, nuestros filos? Eh, eh, el universo emite luz pues, en un gran espectro de frecuencias y longitudes de onda, pero nuestros ojos solo son capaces de ver en una franja muy, muy pequeña de todo ese espectro, que es lo que llamamos el espectro de luz visible. Las longitudes de onda cortas o lo que es frecuencia más alta representa más energía y esas van hacia el azul. Las longitudes de onda más largas o las frecuencias más bajas van hacia el rojo. Más largas, hacia el rojo, menos energía. Hacia el azul, mayor frecuencia, mayor energía. Por favor, no olviden esa idea porque es importante entender por qué la contaminación lumínica nos afecta. Con este tema de longitudes largas, menor energía, longitudes cortas, mayor energía. Resulta que, bueno, ¿cómo percibimos nosotros esa luz? ¿Cómo nuestros ojos interpretan esa información que nos llega? Los ojos pues tienen, digamos, dos tipos de células, que son los conos y los bastones. Los conos son las células que nos permiten ver en colores, básicamente. Los bastones son muy buenos para ver lo que son las gamas de blanco y negro, los tonos grises. Las tres células que tenemos, pues, a través de millones de años de evolución de nuestro ojo, pues tienen una respuesta muy óptima para ciertas longitudes de onda, que es lo que vemos aquí, hacia lo que dice wavelength en nanómetros, eso es lo que ahí representa longitudes de onda. Entonces recuerden, longitudes de onda cortas hacia el azul, longitudes de onda largas hacia el rojo. Entonces, si ustedes miran aquí esa gráfica real, lo que nos está diciendo es que nuestros ojos tienen unas células, por ejemplo, como unos sensores que son muy óptimos observando en tres colores, el rojo, el azul y el verde. Esas señales de cada uno de esos colores se envían al cerebro a través de un nervio óptico y es nuestro cerebro que mezcla esas señales y pues ya nos da esa gama amplia de colores que podemos ver, la información que recibimos a través de nuestros ojos. Si sumamos todo eso, ¿dónde es nuestros ojos, nuestra visión, dónde es óptima observar, en qué rango de longitudes de onda? Vemos aquí esta gráfica y vemos que es muy óptima, muy cerca de los 5500 Armstrong, que es, comparándolo allá con estas unidades que tenemos ahí, 550 nanómetros. Es muy óptima ahí. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué les quiero mostrar aquí? Que nosotros no vamos a ver muy bien si nos vamos muy hacia el rojo, nuestra vista no es óptima ahí, y tampoco es muy óptima si nos vamos hacia el azul. Ahí no vamos a ver bien. Una de las razones de por qué nuestros ojos, por qué en ese rango, por qué no son óptimos en vez hacia el azul o hacia el rojo, está muy relacionado a la luz de nuestra estrella principal, que nos da energía, la que nos da calor, la que permitió o permite muchos ciclos de la vida aquí en el planeta, y es la luz del Sol. Resulta que el Sol emite luz en todo ese espectro que les mostraba esa gráfica, incluyendo el visible, pero también emite en otras longitudes de onda, pero su pico de emisión, donde más emite energía del Sol, tiene que coincidir precisamente con ese rango de frecuencias que es del visible, y por eso nuestros ojos, porque esos son procesos de millones de años. Por nuestra vida, digamos, de nuestros antepasados, nuestras actividades son muy diarias, ¿sí? Nosotros no somos animales nocturnos. Entonces, pues, por supuesto, nuestra vista se adaptó es para las actividades que se hacen durante el día y precisamente pues el día es nuestra fuente de luz durante millones de años, porque lo que les digo, la luz, la civilización tiene apenas 10.000 años de historia, pero la vida en la Tierra tiene millones de años de historia, entonces son millones de años de historia donde nuestros ojos tuvieron que adaptarse para ver bajo esa luz. Hay otros animales que sí, por sus actividades, por su manera de desarrollar la vida, pues se adaptaron a otros entornos que no dependen de la luz del sol. Y por eso vamos a encontrar que hay ciertos animales que sí pueden ver en otros colores, en otros rangos del espectro de luz. ¿Cuáles son las fuentes de esas luces que encontramos hoy en día en la Tierra? Pues están las fuentes de luz natural, que es esa luz buena, llamémosla así, la luz buena, la que les comentaba al inicio, con la que hemos conocido la naturaleza,
hemos podido conocer, digamos, la parte de astronomía, responder muchas preguntas ha sido por parte de esa luz, pero no solamente son las luces del cielo, la luz de las estrellas de la luna, sino vemos que aquí de manera natural en la Tierra también hay ciertos organismos bioluminiscentes que son capaces por diferentes reacciones químicas de generar luz y adornan nuestro paisaje, como las luciérnagas. Y bueno, tenemos la otra fuente que es la luz artificial y esta es la principal y la única fuente de lo que ya llamamos lo que es la contaminación lumínica. Ahora centrémonos en esa fuente, la luz artificial. A través de la historia, pues han habido diferentes tipos de bombillos que han tenido desarrollos, mejoras, como todo invento por el ser humano. Inicialmente que teníamos estas lámparas incandescentes que ya muy pocos, ya creo que ya no se venden, que la conocemos para de tungsteno. Básicamente eso era que era un filamento de tungsteno donde se hacía circular una corriente y pues el tungsteno es un material que tiene una baja temperatura de fusión, entonces pues al transitar la corriente son electrones que van recorriendo, digamos, ese filamento. Al recorrer esos electrones ahí pues se calentaba, se generaba calor y ese calor generaba luz hasta que eventualmente ya llegaba a un punto límite y ¡pum!, se fundía como ese filamento, que es lo que comúnmente decíamos se fundió el bombillo. Después vino otra mejora que son estas lámparas de descarga. Básicamente esas lámparas que contienen un gas y este gas lo que se hace es proporcionarle una descarga eléctrica, por eso se llaman lámparas de descarga. Y cuando el gas es excitado por esta descarga eléctrica, pues emite luz. Encontramos muchos tipos, por ejemplo, esta lámpara de vapor de sodio, que se caracteriza por emitir esa luz como amarillenta, y este tipo de lámparas fue en algún momento muy común en las luminarias del alumbrado público. Y esa es una de las razones, no sé si ustedes han percibido esos halos de contaminación alrededor de los pueblos de las ciudades, que el cielo se ve como naranja, como amarillento en esas zonas, por la gran cantidad de lámparas con lámparas de vapor de sodio. Hay otro tipo de lámparas que también fue muy común ya como hacia la parte interior cuando nosotros íbamos a edificios, a salones, que veíamos esos tubos blancos, que son esas lámparas fluorescentes, que son hechas en su mayoría de vapor de mercurio. Esas lámparas ya por muchos países han sido descontinuadas porque el mercurio es bastante tóxico para nosotros los humanos, entonces cuando se dañaba un bombillo de esos, disponer de esos residuos representaba un peligro. Entonces, por eso ya no son tan populares. Pero ¿cuál era el problema de ese tipo de lámparas? Que emitían luz blanca. Remontémonos un poquito cuando yo les mostraba todo el espectro visible, que iba desde el azul hasta el rojo. Si yo combino todos esos colores, voy a obtener luz blanca. Otra manera de decirlo es que cuando tengo luz blanca, tengo ahí todas las componentes de colores, o sea, tengo tanto las que emiten en menor energía como las que emiten en mayor energía, y esto es importante tenerlo en cuenta, porque una de las luces más dañinas que podemos tener es precisamente la luz blanca. Y hoy en día contamos con lámparas de tipo LED. La ventaja de estas lámparas, pues básicamente estas lámparas lo que es un material semiconductor, que a través de la circulación por este material de semiconductor pues se emite luz y que se puede controlar el color de estas luces, ¿sí? Podemos tener diferentes tonalidades, diferentes colores, y esto se relaciona con una unidad, una cantidad que ustedes tal vez van a escuchar, que se llama la temperatura del color. ¿Y qué es la temperatura del color y cuál es su impacto ambiental? Cuando tenemos luces que emiten como hacia el azul, entonces recordemos, azul, mayor energía, y pues representan también, si vamos al tema de la temperatura del color, tienen un valor de temperatura de color más alto. Estos en 1800 la unidad son Kelvin. Entonces cuando ustedes compren un bombillo, vayan a la costo, vayan a la ferretería, van a ver que muchas de las especificaciones técnicas del bombillo les indica un número, valor en Kelvin. Eso les está indicando de qué color va a alumbrar este bombillo, ¿sí? De qué tono específicamente. Entonces, luz fría, que tiende hacia el azul, tiene valores altos de temperatura de color. La luz cálida, que es la luz que tiende hacia el rojo, tiene menores unidades de temperatura de color. No sé si ustedes, yo les pregunto si han percibido, para ustedes, ¿qué es más cómodo, digamos, cuando van a leer temas, una luz blanca o una luz cálida?
La calle les resulta más cómodo, ¿cierto? Si una luz blanca como que uno siente que deslumbra, ¿sí? Incluso cuando uno va a leer un libro, un texto, si se refleja la luz blanca, uno siente un poquito de incomodidad. Y pues eso también estamos relacionado a nuestros ojos. Recordemos, ¿se acuerdan de esa gráfica que les mostraba donde nuestros ojos ven más últimamente que se centraba como entre el amarillo y el verde? ¿Sí? Entonces, eso es importante. ¿Cuál es el impacto ambiental que tienen? Entonces vemos que la luz fría, o sea, la que tiene alto temperatura de color, tiene un alto impacto, un impacto mayor contra el ambiente. ¿Y esto por qué? La luz blanca contiene todos los colores. Entonces, todas las longitudes de ondas o frecuencias de luz que tienen alta energía, las estoy mandando hacia lo que esté iluminando. Así yo estoy iluminando a nosotros mismos, se ilumina el cielo, estoy mandando componentes de alta longitud de onda. Y esto, pues, digamos la pregunta que les hacía, ¿qué resultaba más cómodo? Pues eso también afecta a otros organismos. La luz blanca, porque son energías muy altas, son energías para los que por millones de años de evolución de vida no fueron adaptados nuestros órganos para responder a esos estímulos. Y pues por supuesto, entre más cálidos nos vayamos, pues menor es el impacto. Pero no es solo la lámpara, no solo es el foco el que es uno de los componentes que aportan a la contaminación lumínica. Tenemos que tener en cuenta, digamos, en el caso del alumbrado público, todo lo que compone la luminaria, porque entonces uno dice, no, pues entonces que no hayan bombillos, no, si necesitamos los bombillos para continuar con nuestras labores, con nuestra vida, no podemos prescindir de los bombillos. Entonces miremos en conjunto todo lo que compone una lámpara, una luminaria en la calle o ya sea en el interior de nuestras casas, pues hay otros elementos como, digamos, lo que llamamos acá caperuza, bueno, no sé acá cómo llaman la caperuza, que es, digamos, lo que me ayuda a dirigir el foco de luz hacia donde yo lo quiero. Y esto en su conjunto, bajo, si uno es consciente de la problemática, pues combinando estos elementos de manera correcta, yo podría, digamos, controlar hacia dónde está iluminando esa luz y qué impacto puede tener esa luz sobre lo que está alrededor de ella. Esta imagen la tomé de un libro que se llama La contaminación lumínica de 2022. Es un libro que recomiendo mucho, bastante para que quiera profundizar sobre el tema que explica muy, de manera muy bonita, bonita entre comillas, ¿no? Porque la problemática no es bonita, pero pues muy explicativa del problema de la contaminación lumínica. Acá nos ilustra, digamos, lo que tiene que ver hacia el cielo, eh, ese haz de luz que se y desde ese bombillo, cuándo es malo y cuándo es no tan malo. Y eso, si ustedes ven, Perdón. No sé. y si ustedes ven, pues depende hacia dónde se dirija el haz de luz. El problema es, por ejemplo, si ustedes miran, todo lo que sea de 70 grados hacia abajo, pues es flujo útil. ¿Qué significa flujo útil? Pues que eso es una luz que sí necesito y estaría aprovechando. Pero esa luz, por ejemplo, la que se ve deslumbrante y la que sigue entre la zona de alta contaminación y hacia, digamos, el hemisferio superior, que sería hacia el cielo, pues esto deja de ser luz útil, digamos, para mis tareas. ¿Yo para qué necesito un bombillo alumbrando hacia el cielo? ¿Eso en qué me está alumbrando a mí? Sobra, no lo necesito. ¿Sí? Eso es lo que se refiere. Y un ejemplo de estos es lo que vemos. Esta es una foto allá del Observatorio Astronómico Nacional, donde vemos esa problemática en un sitio de investigación de observación astronómica. eh, nos instalan estas luminarias, ¿sí? Y ese a veces es como la problemática que tenemos y como, digamos, claro, acá el tema como astrónomos, pero lo que yo quiero empezar a explicar acá es que eso no necesariamente es, no, es que eso es un problema que solo le afecta a los astrónomos, eso es un problema que solo le afecta al astroturismo, sí, sino eso es un problema que nos afecta a todos porque eso, como lo vemos ahorita, afecta a nuestra salud. Y es un diálogo largo, digamos, hasta hace muy poco, eso es una problemática que lleva bastantes años, y hasta hace muy poco logramos que la universidad nos instalara interruptores para que nosotros controláramos eso, pero pues hubo una serie de acciones que tocó casi que ellos se sintieran obligados a darnos ese control. Y aún así, no quita el problema, digamos lo que les comentaba, el deslumbramiento, esa zona que se muestra ahí, flujo de deslumbramiento. ¿Cuál es el objetivo de que esa luz esté ahí? Pues que ilumine el camino, que ilumine esa calle.
¿Qué necesidad tendría, digamos, acá donde yo estoy ubicado, está, si ustedes miran, está alumbrando la cámara? ¿Qué necesidad tiene esa luz de alumbrar hacia este lado? Si estoy teniendo al menos por ahí cada 5, poco más de 5 metros, una luminaria. Es innecesaria esa luz. Y eso es lo que vemos en la mayoría de ciudades. Si ustedes ven acá, eso es luz blanca, la más, lo que les comentaba, la más contaminante. Y también, como les decía, muchos de nuestros alcaldes, de nuestros gobiernos, tienen relacionado que la luz blanca es seguridad. Y ese ha sido también otro problema, que en muchas políticas lo que están haciendo los alcaldes es reemplazando luminarias en la calle por LED de luz blanca. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en unos años? Que ya ese deslumbramiento por contaminación lumínica no va a ser un deslumbramiento amarillento y no naranja, sino va a ser un deslumbramiento blanco. Y el problema es que ese blanco es mucho más dañino, como decíamos, tiene un alto impacto ambiental, pero también es porque es muy dañino para nuestra salud y para el ecosistema y para el entorno. ¿Por qué se causa ese, digamos, esos cielos? Porque cuando nos alejamos de la ciudad vemos ese deslumbramiento sobre el cielo. El fenómeno básicamente es lo siguiente: van esas partículas de luz hacia el cielo, pues el cielo, sabemos, tenemos nuestra atmósfera. En esa atmósfera pues hay diferentes componentes, hay diferentes gases, pero también hay partículas. Y sobre todo en las ciudades que tenemos contaminación, pues esas partículas contaminantes también suben a la atmósfera. Cuando esta luz llega hacia estas partículas, como es luz que se comporta como una onda, pues va a tener los efectos que tenemos en las ondas de, por ejemplo, el fenómeno de dispersión, pero también por un fenómeno que se llama la dispersión de Rayleigh, que esta es la que explica por qué el cielo es azul, por ejemplo, porque en el día vemos es azul, y precisamente es porque aquí en esta gráfica vemos como el porcentaje de dispersión con respecto a la longitud. Entonces, si ustedes miran, el porcentaje es mucho mayor hacia la luz azul. Por eso es que, o sea, la luz azul es la que más fácil se va a dispersar, por eso el cielo es azul. Pero entonces acuérdense, la luz blanca tiene componente de todos los colores, o sea, quiere decir que también tiene componente azul. Entonces en las noches estamos enviando luz azul hacia el cielo que se va a dispersar. Entonces, por eso es que es el impacto más grave con la luz blanca. Y no solo es esa difusión de la luz hacia la atmósfera el problema, hay otros problemas como es la luz intrusa. Por ejemplo, en la ciudad lo vemos mucho cuando, digamos, la alcaldía instaló la lámpara de LED. Entonces, como les mostraba esa foto con el observatorio de esta luz, pero ahora imagínense que les instalan un post, una luminaria de estas, enfrente de su casa. Esa luz blanca que no solamente está iluminando la calle, ahora también le va a iluminar al interior de su casa. Entonces, es otra problemática. Y el deslumbramiento, porque esto lo he visto mucho, por ejemplo, en el campo. Las personas que tienen finca también pues instalan estos reflectores, también de luz blanca, y lo apuntan hacia el horizonte, pensando pues que estoy alumbrando hacia los límites de mi finca, pero de manera que yo me coloco enfrente de eso, esa luz lo que va a hacer es deslumbrarme y no voy a poder de hecho lo que está detrás de esa luz. Entonces, pues seguridad en realidad no me está brindando, lo que me está es encegueciendo. Entre comillas, no me está dando ver otras cosas que con una intensidad menor de luz podría detallar. ¿Listo? Y bueno, otro fenómeno que pasa es que yo les decía, entre más componentes yo tenga en la atmósfera, pues más materiales voy a tener para que la luz se disperse. Cuando yo miro hacia el horizonte, cuando la luz se emite hacia el horizonte, pues tenemos mayor cantidad de atmósfera, tenemos más material en el que la luz se va a dispersar. ¿Y cuál es el fenómeno de eso? Que en realidad, digamos, la luz que está emitiendo la ciudad de Pasto hacia el cielo, la mayor afectación no tienen los municipios que están alrededor de Pasto. Y asimismo, a Pasto, el desdoblamiento que esté arriba, que no nos está dejando ver las estrellas, es más por el origen tiene que ver más por la luz artificial que viene en los municipios alrededor que de la misma ciudad. Eso lo vemos acá, esto es un sitio oscuro al norte de Colombia, en una de las playas de La Guajira. Ese resplandor de luz que se ve allá, eso es de la ciudad de Riohacha. Y aquí estamos a más de 70 kilómetros de la ciudad. Entonces ven cómo es el horizonte, se empieza a perder el tema de las estrellas. Y eso que esas estrellas que vemos arriba, eso es más por la fotografía que se tomó. Son fotos de larga exposición. A simple vista, ese halo de luz prácticamente no nos dejaría ver esas primeras estrellas que estamos viendo si lo viéramos así, sin ningún tipo de instrumentación. ¿Cómo podemos medir la contaminación?
Eso va en línea con el taller que sigue ahorita, que los invito que ya de una manera más práctica podemos ver cómo medir eso, porque es importante caracterizar nuestro cielo, digamos. Cuando nosotros queremos fomentar el astroturismo, lo que les decía, es importante garantizar cielo oscuro, pero necesitamos menos, necesitamos saber qué tan mal está nuestro cielo. Y esto se hace a través de diferentes métodos. Uno es esto que se llama el Sky Quality Camera, básicamente es una cámara como con un ojo de pez que mira hacia el cielo y capta en una sola foto todos los 360 grados. Tenemos este que es más, bueno, ¿cuál es el tema ya con esas cámaras? Pues que de cierta manera requieren como un conocimiento profesional, porque pues toca sacar la fotografía, procesarla y extraerle datos. Entonces, necesita pues ciertos programas, ciertos conocimientos. Este más sencillo, que este está relacionado con el taller, que es el Spy Quality Meter, porque básicamente esto es un instrumento donde yo lo enciendo, simplemente lo apunto al cielo y él a través del display me indica el nivel de brillo que tiene el cielo. Y también tenemos aplicaciones móviles, como esa se puede consultar directamente desde celular. Lo que hace la aplicación es que detecta por GPS dónde estamos ubicados y les pone una constelación de referencia y les pregunta, ¿usted puede ver esta constelación? Sí, no. ¿Cuántas estrellas puede ver? Entonces, cada uno de nosotros, eso es lo que se llama ciencia ciudadana, que eso digamos, como una de las partes importantes de la ciencia, es que no es exclusiva de los científicos. Todos podemos hacer ciencia y todos podemos, de cierta manera, colaborar en muchas formas. Y una de esas formas, centrándonos en el tema de contaminación lumínica, es con estas aplicaciones. Cualquiera de ustedes puede dar su reporte siguiendo unas indicaciones que ellos dan para ir caracterizando cómo es esa calidad de cielo en nuestra ciudad. Este es un ejemplo de una imagen con la cámara que les constaba, el Spy Quality Camera. Esto es de un trabajo. Esto, de hecho, fue publicado el febrero del 2025 por Juan Pablo Chima y Cristian Goes, con otros investigadores, donde ellos fueron a diferentes sitios de Colombia para caracterizar el cielo. Y esas son el tipo de imágenes que se obtienen. Y ahí nos pueden dar bastante información de cómo está siendo afectado el cielo y en qué nivel. Acá les vamos a fotos, dos fotos de dos lugares entre esos que ellos tomaron. Este es el Jardín Botánico de Bogotá. Si ustedes miran aquí en la imagen de la izquierda, pues la mayoría del cielo se ve totalmente como verdoso amarillento. De acuerdo a la barra que indica qué indican esos colores, eso es una barra que indica una magnitud, la magnitud que es una medida de brillo. Resulta que los astrónomos, una manera de cuantificar qué tan brillante es una estrella, ellos inventaron un concepto que llaman la magnitud. Pero esa escala tiene como un truco. Entre menor sea el número, más brillante es. ¿Sí? Entre mayor sea el número, es que es más tenue. Si ustedes miran aquí, allá en Bogotá, el brillo está alrededor entre 17 y tiende hacia arriba, 16, 15. Esto quiere decir que si hay estrellas que tienen un brillo menor, simplemente no las vemos y son la mayoría de estrellas. Por eso es que allá no vemos estrellas. Y en la gráfica de la derecha se relaciona con la temperatura del color, lo que les decía. Si ustedes miran la temperatura del color acá, tiende hacia los 6.800, 3.000, 4.000. Si ustedes recuerdan, esa temperatura del color, cuando yo les mostraba la luz cálida y la luz fría, tiende hacia la luz fría. Esto que nos está diciendo que Bogotá se está viendo afectada por la contaminación lumínica que tiene componentes hacia el azul, LED blanco. ¿Sí? Ahí eso ya es una muestra del efecto que tiene. Esto es en el desierto de la Tatacoa. Vemos que ya tiene un menor brillo el cielo en una zona, sin embargo ya está siendo afectado. Si ustedes miran hacia alrededor del círculo, se ven unos brillos altísimos. Esto está relacionado con la ciudad de Neiva. El desierto de la Tatacoa, acá en Colombia, es uno de los mejores cielos. ¿Sí? O sea, tiene su fama de que es uno de los mejores cielos que se tiene en Colombia, pero por esta problemática que no está siendo controlada la contaminación lumínica, está en grande riesgo de perderse. Y pues acá, pues si lo comparamos con Bogotá, pues la temperatura de color es menor a la de Bogotá. Y esto es lo que veríamos pues ya en la diferencia, digamos, con esa misma cámara se obtiene este mismo, las dos fotos fueron tomadas con diferencia de 2 días. Eso quiere decir
que aquí en la foto de la izquierda, que fue tomada allá en Bogotá, también está la Vía Láctea, pero no la tenemos presente. Aquí en el desierto de la Tatacoa sí podemos ver la franja de la Vía Láctea. Entonces aquí ya una foto más real de lo que les comentaba al inicio, de lo que nos estamos perdiendo por esa problemática. Pero esto no es solo un problema de los astrónomos. Ahora vamos a ver eso como, digamos, a los que no están tan cercanos a la astronomía, los que hemos nacido, bueno, y eso, pues sí, está, se contamina, no veo estrellas, pero eso cómo me afecta a mí, cómo afecta al entorno natural. Y además porque cuando hablamos de astroturismo, como hemos visto en todo lo que lleva el World Show, eso tiene que ver no solo con el cielo, tiene que ver con un entorno, con hablar sobre nuestro entorno, nuestra naturaleza, todo lo que rodea ese sitio donde queremos explorar y explotar el astroturismo. Resulta que, como les decía, durante miles de millones de años hay unas especies, como nosotros, que hemos adaptado nuestras actividades hacia la luz del día, con la luz del día. Pero asimismo hay otras especies, hay otros animales que se adaptaron para funcionar en la noche. Hay, pues, por supuesto, en sus organismos tienen que ver ciertos mecanismos que le indiquen al cuerpo cuándo es de día y cuándo es de noche, ¿cierto? Este ciclo que indica esos cambios entre noche y día y viceversa es lo que se conoce como el ciclo circadiano, ¿sí? Es un ritmo biológico que sincroniza esas funciones vitales, porque nosotros mismos como humanos también tenemos unas funciones en nuestro cuerpo que actúan cuando es de noche y otras funciones que actúan cuando es de día. En el caso de nosotros, cuando nosotros nos vamos a dormir, cuando estamos en oscuridad, se activa la generación de una sustancia, una glándula pineal que produce melatonina. Y esa melatonina es como ese mensajero que da por nuestro cuerpo para decirle al cuerpo, recupérese, regenérese, ¿sí? Está usted descansando. Y viceversa, cuando tenemos un bajo nivel de melatonina, entonces es cuando se activan otras funciones que nos dicen que debemos estar más activos. ¿Qué pasa con la contaminación lumínica? Pues que debido a esa gran radiancia de luz que vemos, por ejemplo, esos componentes azules que están generando estos bombillos, pues ya para, hablando biológicamente, el cuerpo ya no va a poder diferenciar cuándo comenzó el día y cuándo comenzó la noche. Y si no saben cuándo comenzó la noche, pues la producción de esa melatonina se va a disminuir. Entonces, toda esa parte que se activa en nuestro cuerpo gracias a la melatonina, pues no va a tener campo y van a venir problemas y trastornos asociados y muy graves. Aquí nombro algunos, por ejemplo, pues el principal, el problema de sueño, entonces vamos a sufrir de insomnio, eso va a estar relacionado a los trastornos metabólicos, entonces ya hay varios estudios que señalan, por ejemplo, la obesidad, problemas de diabetes, por esa falta de sueño que está relacionada precisamente con la contaminación lumínica, vienen problemas cardiovasculares, ya hay una evidencia, por ejemplo, de cáncer, lo que es el cáncer de mama, el cáncer de próstata, ya está relacionado, se ha evidenciado esa relación. Obviamente la salud mental, pues si no tengo un descanso, no duermo bien, pues eso va a afectar mis funciones cognitivas. Por ejemplo, cuando uno está estudiando esa parte de trasnochar, de dormir bien, si bien pues a veces toca trasnochar, pero eso también se va reflejando en que ya vemos materias, vamos a ver la clase profesor y no vamos a entender mucho porque todo eso va haciendo que esa capacidad como de comprender la información se va a disminuir y también afecta la fertilidad. ¿Cuándo son las horas en que hay mayor producción de esa melatonina? Si usted mira, son entre la medianoche y las 6, 8 de la mañana. ¿Sí? Pero como les mostraba, ¿cuándo se produce esa melatonina? Cuando estamos en total oscuridad. No solo nos afecta a los humanos, entonces hablemos de los organismos que también por millones de años otra vez se adaptaron para trabajar en la noche o para quedarse con esa luz natural. La principal pues son los insectos. Hemos visto, ya eso es como cotidiano ver que si hay una lámpara, la cantidad de insectos que se ven atraídos hacia la lámpara. Y sobre todo cuando es luz blanca. ¿Sí? Entre más energía emite esa luz, más son atraídos estos insectos. Pero es que esto representa un problema. Una vez se dice, no, pues están ahí esos insectos, uno como que en su vida cotidiana no concibe
¿Cuál es ese problema que hayan ahí los insectos? Incluso hasta a veces como control de insectos, muchas personas instalan luces y si te han visto son luces que tienden a alumbrar hacia el azul, como hacia colores violentos, precisamente porque pues, ese componente de alta energía que les decía. El problema de esto es que pues como todo ser vivo en el planeta pues hace parte de una cadena, hace una parte de unos ciclos naturales. El hecho que se empiecen a extinguir los insectos afectados por esta luz pues va a afectar otros organismos que también dependen. Y nosotros, de cierta manera, también dependemos de los insectos. Por ejemplo, procesos como la polinización dependen mucho de los insectos. Si estos insectos desaparecen, pues se pierden también estos mecanismos que adornan nuestros paisajes. Eh, digamos, a mí yo recuerdo cuando yo era pequeño que uno salía al campo y era mágico ver la cantidad de luciérnagas. Era muy común ver muchas lucecitas y pues era un espectáculo muy bonito. Y no sé si soy el único, pero creo que la mayoría hemos tenido la percepción que ya uno va al campo y ya no hay. Es muy raro ver una luciérnaga, que hasta uno se sorprende, hay una luciérnaga, cuando era muy común verlas. La contaminación lumínica es una de las causas principales y que está llevando a la extinción de las luciérnagas. Porque pues ese mecanismo bioluminiscente que tienen estos insectos, pues es un medio de comunicación que tienen ellos, por ejemplo, para aparearse. ¿Sí? Las hembras atraen a los machos a través de este mecanismo. A la vez luz artificial, pues esto las confunde. Van a confundir lo que es la luz de su especie con otras fuentes de luz y van a tender a irse hacia otras fuentes de luz. La principal afectación, pues no va a haber reproducción y esto está haciendo que se estén extinguiendo. También con los murciélagos, pues son animales que su principal actividad es en la noche. Entonces, entre más el ser humano va instalando sus instalaciones, sus propiedades, pues estamos invadiendo el espacio natural de estos animales. Y pues, dependiendo de la especie de murciélagos, unos murciélagos pues están siendo afectados por la desorientación, porque he visto fincas donde toda la noche dejan un reflector prendido. Entonces, los animales que viven ahí prácticamente perdieron la noche. No volvieron a saber qué es la noche. Y esto lleva o a que migren, se desorienten, y otros murciélagos pues se van a ver, pues entre comillas, beneficiados porque esta luz pues va a traer insectos, pues van a tener una fuente ahí fija de comida, pero como ya hemos visto, el hecho que se pierda como ese equilibrio entre el depredador y la presa, pues eso hace que se rompan muchos ciclos naturales. Otra gran afectación, por ejemplo, en el caso de acá en Colombia, muchas veces hemos visto que Colombia es muy diversa en aves, ¿sí? Es uno de los grandes atractivos. Pero también las personas que les gusta observar aves también son conscientes que muchas aves que transitan por acá no precisamente son naturales aquí en la región, sino son aves migratorias. Dependiendo de la época del año, pues las aves van a viajar a través dependiendo de la estación, cuando es invierno en el norte, pues van a migrar hacia el sur y viceversa. Estas aves, ¿cómo se guían? Por luz, la luz natural, ¿sí? De hecho, en la parte de insectos se me olvidó nombrarles, hay una especie de carabajo, por ejemplo, ellos cuando migran, ellos se guían por la luz de las estrellas. Ya por la contaminación lumínica, pues ellos no están viendo esas estrellas, esa parte migratoria pues está viendo afectada, se desorientan y pues eso también lleva a que no puedan, digamos, hacer sus ciclos de apareamiento y pues mueran en esos lugares. Y en cuanto a las aves, pues el tema es que, por ejemplo, las costas, cada vez pues se están construyendo más ciudades en las costas, estas luces las desorientan y pues muchas aves se quedan dando vueltas muy cerca de las ciudades o en esas fuentes de luz, digamos, de las islas, hasta que ellas se cansan y caen al mar y mueren. Y pues esto cada vez está haciendo, pues al principio, pues primero que se está afectando esa especie migratoria, la estamos llevando también a la extinción, y pues que nosotros nos estamos perdiendo ese espectáculo bonito de ver ciertas especies en cierta época del año pasar por nuestros cielos. Otros datos interesantes, entonces, por ejemplo, en Alemania ya se ha estimado la cantidad que mueren, aproximadamente 1.500 millones de insectos, son cifras ya muy desorbitantes. Las farolas, digamos que iluminan, atraen 8 a 12 veces más insectos que otras que sí están bien focalizadas. Entonces aquí ya vamos viendo la importancia de construir y de tener en cuenta
cómo yo aprovecho de manera eficiente la luz, pero no solamente hablando energéticamente, sino tener una luz útil que esté iluminando para lo que yo necesito y no de otra manera. Digamos, en Estados Unidos, la parte de aves, entre 100 millones y 1 billón de aves mueren por colisión al año, atraídas por la luz artificial. También van hacia los edificios, pues ellos, los ojos de estas aves no diferencian que hay un vidrio y se estrellan y mueren. También hay afectaciones en el caso del mar. Digamos que las tortugas, pues ellas cuando las mamás tortugas pues dejan los huevos en las playas, cuando ya ellos tienen estos huevos, esos bebés tortugas, pues su instinto natural es ir hacia el mar, ¿sí? Ya existe una baja probabilidad de supervivencia porque estos bebés cuando llegan al mar, pues hay otros depredadores esperándolas para comérselas. Entonces son muy pocas las que van a sobrevivir. El problema es que debido a la luz artificial, muchas de estas tortuguitas no están yendo hacia el océano, sino se ven atraídas por la luz artificial de las playas y se están yendo hacia otros caminos. Y pues eventualmente van a morir. Entonces, aparte que ya tienen una probabilidad mínima por depredación de vivir, llegó el ser humano con la luz artificial y les está quitando casi toda posibilidad de vivir. En el mar también, digamos, hay unos organismos que su proceso de, digamos, las larvas, lo que les decía el ciclo circadiano, hay ciertos procesos biológicos que se activan con la luz. Entonces, en la playa, cuando se instalan estas farolas, pues en el mar esa luz siempre, y sobre todo si es luz blanca, por la energía que tiene esa luz, siempre alcanza a perforar bastante profundo en el agua, llega a varios metros, y pues está afectando esos ecosistemas que necesitan ese ciclo de luz día para funcionar. Muchos de estos animalitos lo que hacen es que emigran hacia profundidades más profundas, valga la redundancia, para evitar esa luz, pero eso que está haciendo que están ahora ellos invadiendo otros ecosistemas. Entonces, si ustedes miran, eso es un ciclo como una cadena que va empeorando una tras otra. Y eso es lo que forma ese desastre natural, que es lo que todavía no estamos percibiendo. Entonces, es importante con esto tener en cuenta que proteger la noche es proteger la vida, ¿sí? Cada acción contra la contaminación lumínica devuelve estrellas al cielo, y no solo eso, también nos da equilibrio a los ecosistemas y salud a las personas. Y la contaminación lumínica no es solo un problema técnico, es un llamado a transformar nuestra relación con la luz, el entorno y el conocimiento. Entonces, esto es un llamado a que, como yo les mostraba, hay aplicaciones que permiten a nosotros, a cualquier ciudadano, tomar acciones contra eso. Primero, ser conscientes que ya tenemos ese problema de la contaminación lumínica. Ahora, ¿qué podemos hacer para mitigarla? ¿Qué acciones yo como ciudadano, como habitante de este planeta, puedo hacer para mitigar este impacto? Hay un conjunto de organizaciones que se han enfocado a combatir la contaminación lumínica. Aquí nombro alguno de ellos, por ejemplo, la Fundación Starlight. Ellos se encargan de certificar sitios de astroturismo para, pues, precisamente darles esa certificación de que cuentan con las condiciones para poder ofrecer ese turismo astronómico, partiendo, digamos, de mediciones de cielo, de calidad de cielo. Ellos evalúan que se lleven buenas prácticas, que no solamente sean en el momento de la certificación, sino qué políticas este sitio va a poner en práctica para, pues, continuar con la protección del cielo. Y ellos, pues, de una manera formal también hacen certificaciones. Digamos, cualquier operador de turismo que esté interesado, a través de ellos se puede capacitar y puede certificarse también para saber cómo yo puedo divulgar, por ejemplo, esto que le estoy haciendo a mi comunidad. Otra organización es esta de Dark Sky Internacional. Me parece interesante que si ustedes van y consultan en esa página van a encontrar mucha información de lo que les digo, pero en forma de folletos. Ellos hacen dependiendo hacia el público a quien se dirija. De hecho, hasta dan consejos de cómo hablar con el vecino problemático. Si el vecino que yo le digo, mire, es que y el que no escucha y déjeme, y yo, esta es mi tierra y yo hago con mi tierra lo que quiera y si quiero ponerle ese bombillo ahí, de más. Entonces, como que hay unos consejos, cómo tratar de mediar con estas personas y también dan como consejos de cómo nosotros como comunidad podríamos acercarnos pues a los gobernantes, a los alcaldes, mostrándoles todos estos impactos negativos como para invitarlos a que tomen acción, como para hacernos escuchar. Y finalmente este Globe at Night, que es esa campaña internacional de ciencia ciudadana. Ellos son los que generaron esa aplicación que les comento que es de nuestros celulares podemos aportar a caracterizar y a medir la calidad del cielo.
En cuanto a la Fundación Starlight, este mapita muestra cuáles son esos sitios certificados en América Latina con respecto a Starlight. Pues vemos que no son muchos, sino esto también es una evidencia de esos cielos que se están perdiendo, esos lugares de cielos oscuros que se están perdiendo y que debemos proteger. En el caso de Colombia, tenemos solo 3 certificaciones, 2 como destinos de Starlight, no mentiras, 4, 2 como destinos de Starlight y 2 como hoteles de Starlight, tiene otro nombre, pero ahorita se me va, pero son hoteles. Entonces, ellos tienen diferentes tipos de certificación. Estaba para destino, que es cuando sufres toda una experiencia completa en cuanto al entorno de la astronomía, pero también existe, digamos que si yo tengo un hotel, yo tengo glamping, y a través de ahí también quiero ofrecer cierta experiencia relacionada con la astronomía, entonces también existe como esta certificación a Habitat de Starlight. Otra acción que se puede hacer es que con este conocimiento, con la formación que podemos recibir, ir a trabajar con las comunidades. Una de las cosas bonitas del astroturismo es que pues va a traer turistas, pero también es una oportunidad para trabajar con la comunidad local. ¿Sí? Yo tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto que fue apoyado por la Oficina de Astronomía para el Desarrollo en el desierto de Tatacoa, que se llamó La Esquinita de las Estrellas. Y a través de este programa, pues nosotros hicimos clubes de ciencia para trabajar con niños en las escuelas, con los profesores de esas escuelas y con la comunidad propiamente del lugar, como con emprendedores, porque la Tatacoa es uno de los destinos Starlight. Entonces eso ha hecho que el turismo en torno a la astronomía haya crecido en el lugar, que más personas, incluso ajenas al terreno, hayan querido comprar su tierrita y montar su emprendimiento de astroturismo. Pues todo esto ha hecho que nosotros hayamos buscado que también la misma comunidad se involucre, ¿sí? Que se apropie de su terreno, se apropie de su historia, se apropie de la naturaleza. Y todo esto a través de clubes de ciencia y pues divulgando todos estos temas y creando esa conciencia en las personas. Por ejemplo, creando este tipo de carteles, como creando esa concientización de la diferencia que tendríamos un cielo sin contaminación lumínica, instalando, digamos, esto fue un cartel que se instaló en este tipo de vallas. Y pues ya pues finalizando, otra acción que nosotros podemos usar, digamos, desde nuestra propia casa, desde nuestra propia barrio, desde nuestras ciudades, listo, siendo conscientes de yo con la luz, porque pues lo que les decía, las opciones que yo apagué todas las luces de mi casa, sí o sí pues necesito luz para realizar ciertas actividades. La idea es saber cómo sería la manera correcta de iluminar mi entorno, ¿sí? Que no afecte y que no aporte antes yo aporte a disminuir ese impacto de la contaminación lumínica. Y básicamente esto lo tomé de este Dark Sky Internacional, es respondiendo a estas preguntas. ¿Yo para qué quiero instalar una luz? Ah, bueno, yo necesito ahí para el pórtico, porque pues ahí tengo unas escalinatas y necesito ver cuando voy a entrar a mi casa, bueno, pues que esa luz cumpla ese objetivo de iluminar, no con otros, digamos, las personas que, lo que les decía, que coloca aquí el reflector arriba, rodea su casa de reflectores pensando en que le va a brindar mayor seguridad, pues no genera seguridad y lo que se está haciendo es aportar a esa contaminación. Que la luz pues efectivamente caiga solo donde yo necesito, que asegurarnos que no esté iluminando hacia un lado que yo es luz que no estoy aprovechando y yo no necesito que eso me ilumine hacia las ventanas, ¿con qué objetivo? Entonces, asegurarme de eso, que sea la cantidad de luz adecuada para la tarea, porque eso es lo otro que a veces también relacionamos, ¿no? La luz me genera seguridad, entonces entre más luz yo emita, entre más brillante, más seguro. Entonces, compramos los bombillos que emitan más luz. Y cuando ustedes vayan, lo que les decía, vayan a la costa, vayan a una ferretería, en las especificaciones técnicas, como les decía, que está la temperatura del color, también el fabricante indica cuál es la cantidad de luz que va a emitir. Eso normalmente lo indican en una unidad que se llama lumens. Entonces, la cantidad de lumens. Entonces, pues, yo no tendría que comprar tantos lumens y con la menor cantidad posible me basta para eliminar, por ejemplo, en este objetivo y también está el tema de que yo pueda conectar esa luz a controles activos, que eso sí ya lo he visto más en casas de cuando quieren iluminar, si quiere que alguien pase por ahí, pues que me llame la atención que hay un intruso por ahí, pero pues no siempre hay un intruso, entonces no necesito que esa luz esté todo el tiempo ahí encendida.
Si ustedes miran aquí en estas gráficas también ven la diferencia de color, ¿sí? Una de las recomendaciones que dan estas asociaciones que trabajan en pro de combatir la contaminación lumínica es que tratemos de comprar bombillos que tengan una temperatura de color de 2700 Kelvin hacia abajo, ¿sí? Ya hacia arriba no tendría sentido. Entonces, para que nos llevemos ese cuando compremos bombillos. 2700 hacia abajo, a ver, todo el tono cálido, y pues ya vimos por qué la luz blanca, pues es no solamente la luz que estamos viendo, sino también estos bombillos blancos alcanzan a emitir luz en longitudes de onda que no podemos ver. Y ese era el objetivo que yo les mostraba, dónde es más óptima nuestra visión, porque yo para qué necesito un bombillo que emita luces hacia la luz si ni siquiera nuestros ojos biológicamente están adaptados para ver bien esa luz. Es luz que estoy emitiendo que para nada voy a necesitar. Y finalizo pues con esta frase: la noche natural es un derecho compartido. Protegerla es un acto de ciencia, conciencia y respeto por toda forma de vida. Muchas gracias por su atención. Espero les haya quedado todo. Gracias, Jonathan, por tan excelente presentación. No sé si el público tiene preguntas. Bueno, creo que tenemos una pregunta, dos. Entonces, Bueno, considerando que nuestro país es megadiverso, el tercer país del mundo más diverso, me parecería que se debería crear una normatividad a nivel nacional de protección fauna y flora eh, en la noche, o sea, crear una ley que implique una obligación por todos nosotros pues de unificar el concepto de proteger la naturaleza, ¿no? Con respecto a la iluminación nocturna. Eso es lo que me causa curiosidad de saber si ustedes, después de hacer esta investigación, de tener los resultados claros y evidentes, si están proponiendo algo al del Ministerio del Medio Ambiente para hacer estos cambios. Sí, esa tarea se ha hecho durante mucho. Esa es la parte triste de la historia, que sí tengo colegas que desde hace más de 10 años, que los conozco a ellos, han estado por la parte legislativa, por la parte legal, de generar proyectos, generar ideas a través de eventos, a través de reuniones, y no solo los astrónomos, porque pues esto es una parte de ellos, pues necesitamos el conocimiento legal. Entonces conozco abogados que están interesados en ese tema y ellos han tratado desde su experiencia, desde su conocimiento de la ley, de llegar a estas entidades que regulan para llegar a ese objetivo, lo que tú dices, crear una regulación. Pero lamentablemente sí ha sido muy, muy difícil, pues vemos que en Colombia muchas veces, y creo que en América Latina, sea el político no le representa un beneficio tangible e inmediato, no le interesa, ¿sí? La conciencia, digamos, a su entorno, a la naturaleza, eso es muy poca. De hecho, si tú miras, hoy en día ya hablamos de cambio climático, en las ciudades, digamos, como la actividad de hoy, el paso del día sin carro, son motivadas por temas ambientales. Pero tuvo que pasar mucho tiempo y tuvo que ya haber una presión internacional de decir, mire, esta contaminación genera estos problemas para que sí se tomen esas acciones. El problema de la contaminación lumínica es que es como voy a robarme una frase de un libro que leí, es la nueva de la clase. Si es una contaminación que no todos tienen presente. Si tú miras todos, bueno, no todos, pero la mayoría de la población sabe que existe el cambio climático. Crean en él o no, pero han escuchado hablar del cambio climático. Han escuchado hablar de la polución de los carros, de las fábricas, lo tienen presente, porque desde la escuela no se empiezan a hablar de eso. Hoy en día, muy poca gente habla de contaminación muy lumínica. Sí, no sé cuántos de ustedes, con los estudiantes que les fueron, habían escuchado ese tema. Es un desconocimiento total en la población general. ¿Qué otra actividad paralela sí han estado haciendo? Digamos, estos estudios que te mostraba de algunos científicos que han medido, han caracterizado el cielo de Colombia, pues es desde la academia dar esos argumentos técnicos para que otras organizaciones puedan, pues, con más argumentos, con más justificaciones de peso, puedan seguir llegando a tratar de que se cree esta legislación. Y lo otro también desde el astroturismo,
pues es divulgar, generar conciencia en todas las comunidades que lleguen a estos sitios de alto turismo para que cada vez sean más personas las que tengan conciencia de que existe esto que llamamos ese problema de contaminación. Pero sí, se ha estado haciendo, pero ha sido largo y difícil. Pero sí, desde lo que tengo hace muchos años, sí, hay gente trabajando en eso. Yo pensaría que desde los centros que son turísticos, que conocidos, por ejemplo, Puerto Nariño, que es un lugar que le dicen el pesebrito de Colombia, como que hacer ese cambio para que no se afecte tanto, ¿sí? O sea, lugares estratégicos, el desierto de la Tatacoa, lo que usted decía, lo que es la Sierra Nueva Santa Marta, los lugares, los estratégicos aquí en Nariño, la Laguna de la Pocha, la Laguna, o sea, empezar a hacer esos cambios me imagino por la gobernación, que son evidentemente más grandes y cercanos a los departamentos. Sí, de hecho, hay, digamos, Fontur, sí hay unos colegas que están trabajando en caracterizar los cielos. Entonces ya uno ve que por parte del gobierno pues están viendo si hay una iniciativa de empezar al menos que ellos sean pues, desde el mismo estado, que sepan en la calidad de sus cielos y en sí, qué puntos, como tú lo dices, esos puntos focalizados. Pero además de eso, el estado también es la conciencia, porque a veces las personas que habitan ahí tienen esos cielos y todavía los tienen es porque no ha llegado, digamos, la urbanización allá. Y ellos no son conscientes de eso, tienen ese cielo, pero ellos no saben que existe ese peligro. Porque conozco sitios oscuros donde de repente se vuelve muy turístico y llega el privado a emprender con un hotel. Y la gente no lo sabía. Ay, un hotel, y el del hotel llegó y instaló luces como quiso. Y dañó ese cielo. Y ahí hasta que pasó eso, la gente dice, ay, ya no vemos estrellas. ¿Qué pasó? Entonces es esa prima concientización también para que la gente defienda su entorno y su territorio. Y pues el astroturismo es una herramienta muy bonita para eso, porque no solo es hacia los turistas, sino a las mismas personas de esa comunidad, que tengan sí o sí esa conciencia para que ellos defiendan eso que tienen, que no lo han perdido todavía. Muy buenas tardes. Saliendo del concepto, el regulador de energía, cuando hablamos en nuestras viviendas, favorable o contra, digamos, bajamos la energía, subimos en los plafones, ¿aporta o no aporta? Sí, bueno, lo que pasa es que ahorita esos reguladores de energía apuntan es a la eficiencia energética, ¿sí? A que por la misma cantidad de luz yo gaste menos energía. Yo les hablaba, por ejemplo, un tipo de luz que eran estas lámparas blancas fluorescentes que reemplazaron a los bombillos de tungsteno, ¿sí? Si ustedes miran, contaminan más. Esa luz blanca contaminada porque esos bombillitos antiguos que uno habla de que se fundían, emitían luz amarilla, que es menos contaminante. Pero ¿por qué se volvieron tan populares? Porque consumían menos energía. La factura nos llegaba más barata. Pero como no éramos conscientes de ese daño, de la diferencia en luz blanca, pues no éramos conscientes de eso, no nos interesa por desconocimiento. Entonces, no necesariamente regular la energía aporta tan directamente, porque son muchos factores como te nombraba, digamos la cantidad de luz, el color de la luz, y que ese bombillo, porque igual yo puedo tener bombillos que consuman muy bajo, digamos, estos optimizadores de energía, yo los veo incluso en el recibo de la luz que me bajó, pero de nada sirve si yo instalo estos bombillos todos apuntando hacia arriba. ¿Sí ves? Entonces es una combinación de bastantes factores, no solo esa, que nos ayudarían a reducir el tema de contaminación lumínica. Y muchas gracias, Jonathan, por tu presentación. Excelente tema, sé que hay mucho interés. Por favor, un aplauso a la sé que hay estas preguntas, así que ya en el espacio del coffee break podremos también charlar un poquito más con Jonathan.